Sí, mira, o sea, esto empezó como un esfuerzo de ver qué había pasado después de presunto culpable, porque fue un revuelo nacional gracias a la atención de la respuesta del público, gracias a que Cinépolis distribuye la cinta y gracias a la censura. Entonces la gente corrió a ver esto a los cines y se volvió el documental más visto en la historia de México de la noche a la mañana. Y por lo tanto también hubo respuestas por parte de legisladores. Yo creo que se notó que era un trabajo riguroso, bien informado y que merecía respuestas en el sentido de que hubiera cambios en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, yo decido con mi equipo de trabajo hacer una encuesta en cárceles para ver qué es lo que, qué es lo que los internos me narran. Y es que está algo muy interesante, para mí por lo menos, María, es súper interesante porque cuando hablas con los internos, ellos te pueden contar muchísimas cosas. Te pueden contar cómo los trató la policía, cómo los trataron los jueces, cómo los trataron los ministerios públicos. Y además es un ejercicio que con muy pocas entrevistas logras tener una descripción bastante buena de lo que pasa en el sistema. Y entonces convencí a la Fundación MacArthur de que me dieran un fondo para hacer una encuesta nacional en cárceles, ¿no? Y decidieron apoyarme. Y entonces yo tenía planeado ir a Nuevo León. Había conseguido acceso para entrevistar internos en el penal de Topo Chico. Y lo que pasó es que ya estábamos con las maletas empacadas, la camioneta rentada, los encuestadores puestos, los formatos impresos, ¿no? Y de repente vemos en la televisión, el día antes de que viajábamos, que había estallado una masacre en el penal de Topo Chico con, no me recuerdo ya cuántos fallecidos, pero una gran cantidad de personas muertas, eh, incendio, amotinamiento dentro del penal, e iba a ser imposible hacer la encuesta en Nuevo León. Y hacía algunos meses yo había conocido a un joven estudiante de Derecho muy entusiasta que se llama Miguel Sansores, y Miguel me dice, oye, pues vente a Tabasco, hazte un puesto en Tabasco. La verdad es que si no fuera porque Miguel me alentó a venir a Tabasco, no me hubiera animado a viajar. Y como ya no tenía nada que perder, pues viajé sin las autorizaciones para entrar, o sea, digamos, viajé con todo el equipo y asumimos que se iban a apiadar de nosotros las autoridades y que nos iban a dejar ingresar a los penales a hacer la encuesta, ¿no? Y de hecho, así fue. Conocimos a Arturo Maldonado Pulgar y fue muy sensible a lo que le estábamos planteando, lo entendió muy bien, le entregué la copia del cuestionario que queríamos aplicar, de hecho tuvimos que imprimirlo de nuevo en el camino, porque pues decía antes Topo Chico y ahora tenía que decir Tabasco, etcétera. Entonces, eh, nos recibe Arturo Maldonado, nos dio el acceso para ingresar y entramos a entrevistar en Crescenti, en Macuspana, a una muestra de 450 personas privadas de su libertad. Entre ellos estaba Gonzalo, y Gonzalo es uno de los protagonistas de la serie de Netflix. Estaba Gonzalo junto con Juan Luis y junto con Héctor y Darwin, y me empiezan a contar lo que les había ocurrido. Pero la verdad yo primero platiqué nada más con Gonzalo, eh, me extrañó la historia, me dio un poquito de pues, un mal presentimiento, digamos, porque me decía que estaba acusado por 2 secuestros, entonces, pero que las 2 acusaciones eran falsas, y esa parte de su relato a mí pues se me erizaron los cabellos, porque dije, ¿qué tal que este hombre sí secuestró a alguien? Se me hace muy raro que esté falsamente acusado de 2 secuestros. De uno tal vez, pero de 2, pues me cuesta trabajo creer. Le di mi teléfono, sin embargo, me empezó a llamar y como por ahí de la llamada número 100, dije, bueno, si no fuera inocente no estaría insiste, insiste. Le pedí a Miguel Sansores que me ayudara a entrar en contacto con su abogado defensor y que me contara un poco más de qué iba, pero ya mirando el expediente. Y como a las 2 semanas me llamó Miguel y me dijo, oye, tienes que venir para Tabasco porque sí son inocentes. Descubrimos algo que me dice que sí son inocentes y, y resulta ser que hay un expediente de secuestro a nivel de la PGR donde hay otras personas acusadas, ¿no? Entonces,
pues tomé la decisión de viajar con mi equipo y fue ahí donde empezamos a filmar este caso. Pero si te das cuenta, es un montón de casualidades y de azares. Se empezó a filmar en el 2016, mucho antes, por cierto, de que el presidente López Obrador fuera declarado ganador de la elección presidencial en el 2018. O sea, no tuvo nada que ver tampoco la selección de Tabasco con el hecho de que López Obrador sea el presidente de la República. Esto fue una casualidad, ¿no? Y entonces fue así como llegamos a este caso. Ahora, comentabas también que pues en aquel entonces el fiscal Fernando Valenzuela pues parecía que había generado una especie de campaña mediática. No era muy común ver entonces ruedas de prensa donde presentaban que habían capturado bandas de secuestradores, pero bandas completas, ¿no? De 4, 5, 6, 8 integrantes. Y entonces planteas tú que quizá era una cuestión más mediática que realmente de una investigación donde se estuvieran desarticulando las bandas pues que se estaban señalando, el caso de ellos, ¿no? Que se presentan como una banda de secuestradores. Sí, por supuesto que sí. Sí, o sea, eso es lo que creo. Creo que es justo y preciso decir que la gran mayoría de las personas acusadas en México son torturadas o maltratadas de manera sistemática. Eso está ocurriendo. Gracias a los datos que después recolecta INEGI, podemos confirmar los hallazgos de mi primera encuesta. INEGI entrevista a 60,000 personas privadas de su libertad e INEGI concluye que la gran mayoría son torturados o maltratados. Yo publiqué un estudio que se llama ¿Cuánta tortura? Y que lo puedes descargar buscando nada más en Google cuánta tortura y te lo vas a encontrar. Y ahí viene el análisis y lo que vemos es quienes están acusados de secuestro son los más torturados. Pero no solo eso, sino que lo que vimos es que había una gran cantidad de personas acusadas de secuestro en Tabasco. Es decir, me parece que 60% de los que me encontré en el penal de Macuspana estaban acusados de secuestro. Y eso me llama mucho la atención porque eso es raro que las personas se dediquen a secuestrar, ¿no? Pero lo que es más raro aún es que Tabasco en esas épocas estaba en los primeros lugares a nivel nacional de incidencia delictiva por secuestro. Si tú ves los datos que publica el Observatorio Ciudadano, pues salían las noticias y lo puedes buscar en YouTube, pues, existe ese material de archivo. Tabasco estaba en los primeros lugares, ¿no? Entonces no puede ser las dos cosas, que tengas a muchas detenciones por secuestro y al mismo tiempo que tengas el primer lugar de incidencia delictiva por secuestro, porque eso solo puede significar que estás deteniendo a las personas, a quien sea, pero no a los secuestradores. El secuestro es un delito que una sola banda puede cometer la gran mayoría de los secuestros en una localidad, ¿no? Entonces, si detienes, desarticulas una, dos o tres bandas, debería de bajar la incidencia delictiva. Y tienes a un penal prácticamente repleto de personas acusadas de secuestro y sin embargo la incidencia delictiva no baja. ¿Qué quiere decir? Pues que no estás deteniendo a los verdaderos secuestradores, ¿no? Entonces, toda esa realidad me llamó la atención y pensé que sería fructífero enfocarnos en un caso de secuestro para hacer un documental. Ahora, los servidores públicos que estuvieron implicados, ninguno, no se actuó contra ninguno. Tengo entendido que el entonces fiscal antisecuestro incluso fue promovido y enviado al estado de Puebla. Me parece que hay una fiscal que también participó ahí, que ahora tiene un cargo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No se actuó contra ninguno, a pesar de las claras inconsistencias que hubo en el caso. Mira, yo tengo entendido, como dices, que creo que una juez es hoy la que está como titular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo cual, sí, no sé, no lo tengo claro y tú tendrás quizás eso más claro. Tengo entendido que la fiscal que litiga el caso ya renunció a su cargo y se fue a otra entidad federativa. Tengo entendido que Francisco Vera Ayala, el fiscal que lo litiga, se fue ahora como titular de la Fiscalía de Alto Impacto en Puebla. Y
y tengo entendido también que el que era titular de la Fiscalía de Alto Impacto en Tabasco ahora es el titular en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todos ellos se han movido a posiciones de mayor poder y responsabilidad y no le he seguido la pista a quien era entonces el fiscal general. Pero sí, en efecto, no hay como una revisión del desempeño ni una rendición de cuentas del impacto de la labor de los funcionarios intervinientes por el lado de la Fiscalía del Estado. Pero es hasta de terror, como decía en algún momento el abogado, ¿no? Que personas que se conducen de esta manera ahora tengan incluso cargos de más poder donde podrían replicar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, es preocupante. Y yo creo que estamos acostumbrados a entregar pues un cheque en blanco a las autoridades que investigan a cambio de que nos protejan, ¿no? Pero pues si les damos un cheque en blanco, pues yo creo que eso no funciona. Creo que el poder tiene un efecto corruptor y el poder sin ataduras, sin ningún tipo de pesos y contrapesos, pues corrompe absolutamente, como bien dice el adagio, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta miniserie, pues, ¿qué pretende, no? ¿Qué pretende generar en quienes puedan observarla, no? ¿Puede generar algún cambio, generar conciencia, no sé? Yo lo que quisiera es que haya una conversación pública acerca de qué hacemos, ¿no? En su momento, presunto culpable creo que contribuyó a que se decidiera por parte de las autoridades políticas a que hiciéramos juicios orales y a que contribuyó a que los juicios se videograbaran. No estoy diciendo que el documental haya causado eso, pero sí que como descripción de la realidad ayudó a que muchos actores políticos, muchos ciudadanos se activaran, se motivaran y dijeran, a ver, este sistema tiene que cambiar y vamos a intentar por este lado. Vamos a crear juicios orales, vamos a generar tribunales públicos donde hay un registro videograbado, donde la gente pueda hablar con fluidez, donde el abogado no tenga un control absoluto, el juez no tenga un control absoluto de lo que pasa en la audiencia, sino que los litigantes puedan, digamos, tener un debate frente a un juez y que le cueste una decisión, etcétera, ¿no? Y se puso en marcha esa política pública y creo que tiene un gran éxito, a tal punto de que en Macuspana, en el año 2012, ya había audiencias de juicio videograbadas, ¿no? Entonces, tuvo un largo alcance y funcionó en muchos sentidos. Y lo que quisiera es que haya una discusión similar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Si estamos torturando a todo el mundo, pues eso es inaceptable, tendríamos que ponerle un freno a la tortura. ¿Cómo? Pues quizás obstruyendo las posibilidades de que se torture a las personas, por ejemplo, mandatando por ley que las detenciones de las personas tengan que ser videograbadas de manera oficial. Mandatando por ley que los actos de investigación como una fila de identificación, una rueda de reconocimiento, como las que se usaron para que supuestamente la señora GLP señalase a Héctor Gonzalo Juan Luis y a Darwin, pues que ese encuentro sea videograbado. Y ahí podemos ver si hay una manipulación del testigo o no, si la fila está bien estructurada o no bien estructurada, etc. Es decir, que los actos de investigación pues tengan un registro fidedigno. Ahorita tenemos un sistema donde solamente los actos jurisdiccionales, los actos de juicio, tienen un registro videograbado, pero todo lo que viene antes no hay un registro videograbado. Pero también creo yo que hay que atacar la mentalidad esta de que si queremos hacer un omelette tenemos que romper uno que otro huevo, ¿no? Y esa es la creencia, pienso yo, de los líderes policiales, de los líderes ministeriales al frente de las instituciones a cargo de darnos seguridad. Ellos creen que la violencia, aunque sea ilegal, es válido usarla y que les puede dar resultados confiables y pues no hay nada más lejos de la realidad. Es falso que torturando personas uno pueda obtener confesiones creíbles o siquiera utilizables legalmente y sin embargo se sigue haciendo esto y entonces pues por más normas obstructivas que pongamos, es decir, por más videograbación que pudiésemos generar, pues no es posible. No es posible que solamente con impedirle o ponerle obstáculos a las autoridades para que no torturen, vayamos a cambiar la situación. Creo que tenemos que cambiar lo que piensan los líderes en las instituciones
tenemos que cambiar lo que los ciudadanos creen, lo que piensan los ciudadanos, para que a todos nos parezca inaceptable, inviable, injusto, inético que se torture a las personas, y que los primeros en mandar una señal en ese sentido sean las personas que están al frente de las instituciones, ¿no? El secretario de Seguridad Pública, el fiscal general del Estado, el titular de la Fiscalía General de la República, ¿no? Pero pues creo que no estamos en ese lugar. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta de por qué está ocurriendo la tortura, en qué espacios y en qué momentos está ocurriendo y qué tendríamos que hacer para intervenir. Me refiero a de manera pública, ¿no? O sea, yo tengo claro lo que hay que hacer, muchos colegas míos tienen claro lo que hay que hacer, pero no creo que los legisladores, los diputados locales, federales, lo tengan claro y que se hayan dado cuenta de que es algo que queda dentro de su poder, dentro de sus atribuciones, dentro de sus facultades, el emitir una serie de revisiones al Código Nacional de Procedimientos Penales o, por ejemplo, reformar la Constitución de México, en la cual se incluye este falso derecho, ¿no? El derecho a que te tengan detenido 48 horas en una fiscalía de alto impacto, donde te pueden torturar, vejar, maltratar. Quiero comentarte también que con los datos de INEGI, de la encuesta en cárceles, encontramos que Tabasco tiene uno de los primeros lugares en tortura sexual a mujeres acusadas. 28%, 30% de ellas son torturadas sexualmente durante su detención, su traslado al Ministerio Público y durante su estancia en el Ministerio Público. Entonces, eso es uno de los problemas más graves que vemos y merece una atención urgente por parte tuya como mujer, por parte de las mujeres que están en el poder legislativo, en Tabasco y en la federación, y por parte de todos, digo, sin importar si son hombres o mujeres, pero yo esperaría que miren los datos de la encuesta. En alguna ocasión lo comenté yo en una conferencia de prensa ahí en Tabasco, y me ofreció el fiscal entonces, Fernando Valenzuela, crear un programa al respecto, pero pues después hubo un cambio de administración y no se ha retomado el asunto, y es urgente realmente que se le ponga un freno a lo que está ocurriendo con estos maltratos y torturas. Esto podría ayudar en la situación legal de estas personas que, bueno, siguen ahí, tienen una condena enorme. Y bueno, no sé si encontraste ya para finalizar otros casos que pudieran, pues, en algún momento también convertirse en lo que pues, se convirtió Sí, este caso que documentas hoy. yo quisiera que el tribunal colegiado que está revisando el amparo vea la serie. Se le entregó al tribunal colegiado un documento que es una amicus curia, y que desconozco si lo han leído, si lo han considerado, pero creo que es fundamental que los jueces de amparo conozcan el contenido de la serie para que tengan un contexto más completo de lo que ocurrió en este caso. Ellos tienen la posibilidad de liberarlos, ¿no? Tienen la posibilidad de liberarlos y de varias formas, ¿no? Entonces, pues corresponderá al tribunal colegiado decidir qué hacen con la información que ya estará disponible públicamente a partir del 23 de noviembre. La serie Duda Razonable se puede ver en todo México y en todo el mundo, a donde llegue la señal de Netflix. Entonces, yo creo que eso es algo que me da esperanza, ¿no? Y yo creo que en la medida en que el público responda a la serie, que la compartan, que la discutan, pues obligamos a el Poder Judicial a revisar lo que pasó aquí y a considerar implementar cambios para que los jueces dejen de eludir su responsabilidad, creo yo, cuando les narran de viva voz en el tribunal, oye, me torturaron, ¿no? En este caso, uno puede ver el material de audiencia y en la audiencia misma, ellos le narran al tribunal cómo son torturados y el tribunal no hace nada al respecto. No toma una decisión en el sentido de parar aquí todo y ordenar que haya una investigación en contra de los posibles responsables de la tortura, ¿no? O sea, porque el sistema está diseñado para actuar de esa manera. Es como si en un partido de fútbol se pudiera un defensor coger la pelota dentro del área y que el árbitro no pudiera marcar penalti, ¿no? Sino que le dijera, no, bueno, espérese a hablar con la FIFA y en 2 años le dirán si fue falta que usted agarrara la pelota
con las manos en el área, imagínate, o sea, lo que serían los mundiales y lo que sería, ¿no? O sea, no hay una respuesta ágil por parte de la autoridad cuando es notorio que hay un juego sucio por parte de quienes están a cargo de proteger la integridad de las personas detenidas. Entonces, yo lo que esperaría es que haya una revisión pública acerca de por qué estamos torturando, por qué no funciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ponerle un freno a esto, por qué no funcionan los jueces de control para ponerle un freno a esto, por qué no funcionan los tribunales de apelación para ponerle un freno a esto, por qué no funcionan los tribunales colegiados para ponerle un freno a esto. O sea, ¿quién va a asumir la responsabilidad de ponerle un alto a esta violencia ilegal que es sistemática, de gran magnitud, con un efecto corruptor brutal sobre las investigaciones penales en México, ¿no? Entonces, esa es la conversación que quisiera que lográsemos tener. Nada más, finalmente, ¿tienes otros proyectos ya en puerta? No sé si te digo aquí en Tabasco o en otros estados. O bueno, ya... Me encantaría hacer más documentales, creo que ha sido muy fructífero hacerlos. Por el momento no quisiera comentar al respecto, creo que, pero sí te puedo decir que hay muchos casos en Tabasco y muchos casos en todo el país. Y quisiera que otras personas tomen la estafeta y que así como me recibieron en el estado de Tabasco, que por lo general fue muy aceptado el ejercicio que yo me acerqué a hacer, pues que esto se replique, pero no solo conmigo, sino que le den acceso a compañeros periodistas, a investigadores, periódicamente a la cárcel a las cárceles de Tabasco, para que puedan hacer lo que yo hice, entrevistar internos, encontrar casos, publicar los casos, hacer visibles las injusticias, porque se aprende mucho. Y entonces los legisladores con un material periodístico de esta naturaleza pueden hacer ajustes, calibrar el nuevo sistema de justicia, ¿no? Ok. Bueno, pues Roberto, te agradezco mucho que pues me concedieras esta entrevista. Gracias. Pues,